porque está. Listo. Pues nos da mucho gusto abrir la sesión para tener nuestra conferencia que vamos, bueno, por parte de la Red de Mujeres. Les damos la bienvenida a todas. Me encantaría poder decir todas, todos y todo mundo, pero bueno, me gustaría que en algún momento también se incorporaran nombres porque es importante como compartir esto con todo mundo, ¿no? Pero bueno, bienvenidas todas para esta conferencia en conmemoración de la Reforma Protestante, pero estaremos hablando, curiosamente, de mujeres de la iglesia primitiva, conocida como la iglesia primitiva. Y para eso tendremos a Tania, que va a ser la expositora, muchas de nosotros ya la conocemos. Este, mm, ya se me dijo que no quería presentaciones, pero bueno, ella se puede presentar y muchos ya la conocemos. Para comenzar, entonces, quisiéramos una oración. En vista que Leslie está en la cocina, ¿qué te parece, mamá? Bueno, Raquel, si nos, este, si nos guías a Dios en una oración para comenzar esta conferencia. Claro que sí, vamos a orar. Dios amoroso, agradecemos que nos reúnes. Agradecemos que tenemos curiosidad y queremos conocer más de cuál es la historia y de dónde vienen las mujeres reformadoras desde tan lejos como la iglesia primitiva. Agradecemos este tiempo. Pedimos que la pastora Tania sea ungida por ti para que ella comparta con nosotros todas las cosas que sabe y ha investigado. Agradecemos este tiempo, acompáñanos y permite que si hay otras mujeres que se van a incluir en este grupo, que lo hagan pronto. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues comenzamos con la conferencia de las mujeres en la iglesia primitiva, precursoras de las reformas de mujeres, con la pastora Tania. Tania, ¿te quieres presentar o quieres que no quieres que te presente? Preséntame si quieres. Para Ok, que no leyó Tania todas es mi rápido. amiga. No, es licenciada en teología, tiene estudios también de ciencias bíblicas, está estudiando actualmente la carrera de literatura, algo así muy rimbombante, pero está estudiando carrera también, otra licenciatura. Y ella es actualmente la pastora acompañante de la Red de Mujeres Libres en Cristo. Además, también tiene su cargo la comisión o la coordinación de liturgia de la CEMIR también. Entonces, comenzamos sin más preámbulo, Tania. Sí. Bueno, en años anteriores, creo que 2 años anteriores, he estado hablando sobre las mujeres en la Reforma, en el periodo de la Reforma, que fue el siglo XVI. Pero se me hizo importante, digamos, recordar a estas mujeres en la iglesia primitiva, porque pareciera que muchas veces se nos enseña el texto bíblico desde la cuestión de los textos que marginan a las mujeres, ¿no? Estos famosos textos, los tengo aquí apuntados, de Corintios, donde se nos dice a las mujeres que debemos guardar el silencio en las iglesias, ¿no? Y que si tenemos preguntas hay que preguntar a los maridos en casa, ¿no? Que al final son textos que se sacan del contexto en el que son dichos, del que a veces no conocemos tan claramente cuál es el contexto. Y sobre todo, estos textos de Primera de Corintios, Primera de Timoteo, donde dice que también las mujeres debemos de aprender en silencio. En Efesios, donde dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos. En otra de Corintios, donde dice, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer y Dios es la cabeza de Cristo, ¿no? Y el último, dice, es Primera de Pedro, donde se exhorta a las esposas a estar sujetas a sus maridos. Estos textos han sido como muchas veces la clave para decir, o la forma de interpretarlos para decir que a nosotras las mujeres no se nos tiene permitido hablar. Estamos ya en el siglo XXI. Se supone que ya hemos pasado mucho eso. Muchas veces hemos ya avanzado, pero lo interesante es que en el Nuevo Testamento tenemos testimonios de mujeres, ¿no? En esta nueva iglesia ya, que caminaron con Jesús, ¿no? Pero también cuando Jesús no está. Y son estas mujeres de las que hoy quiero platicar un poquito. Vamos a entrar con mujeres también ya de más avanzada antes de la reforma. Entonces vamos a abarcar a muchas que rompen
con este sentido, ¿no? Que se nos presenta en el texto bíblico. Dejen carga esto. Entonces, acá está. Y bueno, por eso hablábamos de mujeres en la iglesia primitiva como precursoras de la reforma protestante, ¿no? Porque también, gracias a el trabajo de estas mujeres en estos primeros inicios de la iglesia, ¿no? De esta nueva iglesia, que también fue una reforma para la iglesia judía, porque es romper con la tradición y empezar una nueva iglesia, pues son mujeres que siguen trabajando, sigue habiendo testimonio de ellas, a veces muy poco, ¿no? Como una introducción, bueno, dice, habría que pensar en que en los primeros siglos del cristianismo, dice, las mujeres desempeñaron un papel esencial como discípulas, misioneras, maestras y benefactoras, dice. Aunque su influencia fue en ocasiones silenciadas por estructuras patriarcales posteriores, no de su época, y eso es interesante, su huella queda grabada en las comunidades domésticas, o sea, en estas primeras iglesias, en estas iglesias de base, ¿no? Y en la enseñanza y en la vida espiritual del cristianismo naciente. El estudio de las mujeres en la iglesia primitiva, dice, a partir de fuentes nos permite redescubrir figuras cuya vida y pensamiento anticiparon algunos ideales que siglos más tarde inspirarían la reforma protestante, como es la libertad de conciencia, el acceso a las escrituras y la participación activa de laicos y laicas, ¿no? Especialmente de mujeres, en la vida de la iglesia. Dentro del contexto primitivo, dice, en las primeras, bueno, las primeras comunidades cristianas surgieron en el Imperio Romano, eso lo tenemos como testimonio en el Nuevo Testamento, ¿no? En donde el entorno, dice, las mujeres tenían una participación pública limitada. Sin embargo, son muchas mujeres romanas, judías romanas, o estas mujeres gentiles, que son las que agarran, o se agarran del mensaje de Jesús, ¿no? En donde encuentran este mensaje de dignidad, de libertad espiritual para todas y todos, ¿no? Sin distinción de género. Las casas, dice ahora vamos a entrar a las mujeres, pero las casas de mujeres como Lidia y María se convirtieron en los primeros espacios eclesiales de reunión y oración y que tenemos poco testimonio de Pablo, nada más se les llega a mencionar como diáconas, como maestras, como el espacio, pero no hay mucha información. Tenemos que acceder, en este caso, a textos de lo que sería más el textos apócrifos o textos fuera de nuestro canon, ¿no? Como dicen, los primeros siglos del cristianismo, ante la institucionalización de la iglesia, que fue entre el siglo I y III después de Cristo, las comunidades cristianas se reunían en casas, ¿no? Iglesias domésticas, así se les conoce, donde hombres y mujeres, dice, servían como anfitriones, maestras, diaconisas y benefactoras. Al ser mujeres, muchas de ellas romanas, tenían una estabilidad económica o un poder económico que permitía, en este sentido, mantener y mover a las iglesias, ¿no? Entonces ahí podemos decir, nos pueden decir, es que las mujeres no, pero sí estaban presentes, ¿no? Sí había. Las mujeres, dice, fueron líderes de comunidades domésticas, diaconisas, viudas consagradas y colaboradoras activas de los apóstoles, ¿no? Algunos ejemplos, tengo más. Está Febe, que es la diaconisa de la iglesia de Cencreas, que está en Romanos 16, del 1 al 2. Priscila, o Prisca, también se le conoce, que junto a su esposo Aquila instruyó a Apolo en la doctrina. Esto está en Hechos 18:26. Y Lidia, dice, empresaria de Filipos, que abrió su casa para fundar la primera comunidad europea. Además, Lidia era como alguien muy cercana de la figura de Pablo, que en algún momento también eh, recibió a los que perseguían y también tuvo que huir de su comunidad por hacer, ¿no? Por ser esta parte de la fundadora de las primeras comunidades en Europa. Estas mujeres, dice, encarnan una espiritualidad de servicio, libertad y estudio, rasgo que más tarde va a resonar en la reforma protestante. Ahora, voy a empezar con una lista. Yo traté de que no fueran muchas, pero es que a veces a mí me cuesta en lo personal delimitar sobre qué mujeres decirles. Siento que no hablar de alguna en lo personal es como olvidarla, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con Prisca o Priscila,
Ella fue colaboradora de Pablo, se dice, maestra de Apolo y cofundadora de comunidades en Roma, Corintio y Efesio. Su nombre, dice, aparece antes que el de su esposo Aquila, reflejando su liderazgo. Esto es bien importante porque en el texto bíblico, aún en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar siempre que se habla de la figura masculina. Con el Nuevo Testamento, con esta nueva iglesia, con esta iglesia primitiva o estas iglesias domésticas, el que una tradición siempre ha sido presentar el nombre del esposo y luego el de la mujer, en el que aquí haya este cambio, pues nos está reflejando que Prisca, estoy con la idea, Prisca, sea, ¿no? De estas mujeres que tienen el liderazgo, ¿no? Y su esposo es quien acompaña. Cambiamos estos roles en el que parece que estamos acostumbrados a leer en el texto. Su casa, dice, fue una iglesia doméstica, tuvo un modelo de matrimonio misionero y enseñanza doctrinal femenina. Referencias de ellas, de ella, de Prisca, está en Hechos, en Romanos, en Primera de Corintios y en Segunda de Timoteo. Priscila es nacida, su origen es judía, dice nacida probablemente en Roma. Su nombre latino es Prisca, que significa antigua o respetable, ¿no? El contexto dice, fue esposa de Aquila, también judío y fabricante de tiendas. Fue expulsado de Roma durante el edicto de Claudio, por ahí en el 49 después de Cristo, y se establecen en Corintios, donde conocen a Pablo de Tarso. ¿No? ¿Cuál fue su papel en esta iglesia primitiva? Priscila colabora directamente con Pablo, quien la llama mi colaboradora en Cristo Jesús. Entonces ya tenemos aquí para entrarle así a esta mujer que ya es reconocida, ¿no? Dice, junto a su esposo instruyó a Apolo, un predicador elocuente, pero con comprensión parcial del evangelio. O sea, sí había ya el evangelio, los textos, pues eran poco conocidos, ¿no? Ya la gente había oído hablar de esta iglesia del camino, de estos cristianos que se les conocía, de estos que seguían al Cristo, pero eran de los del camino. Dice, su nombre aparece antes que el de su esposo en varias ocasiones, lo cual sugiere un liderazgo y preeminencia espiritual. Dice, en su casa se reunía una comunidad cristiana, en Primera de Corintios 16-19 podemos encontrar esta referencia, y bueno, su ubicación del trabajo de Priscila fue Roma, Corintio y Efesio. ¿Cuál es la relevancia de ella? ¿No? Es que tenemos no solo como el ejemplo del matrimonio misionero y liderazgo compartido, o sea, compartido, es un modelo de enseñanza también doctrinal femenina en la Iglesia Apostólica. Está también Chloe, ¿no? Esta mujer, hay una referencia de ella en Primera de Corintios, capítulo 1:11, ¿no? Es una mujer de Corintios, dice su grupo, los de Chloe, informó a Pablo sobre divisiones internas en la iglesia. Su autoridad moral y social muestran cómo las mujeres sostienen redes de comunicación y autoridad en las comunidades paulinas, ¿no? Y aquí viene, dice la referencia bíblica, dice, porque los de Chloe me han informado de que hay rivalidad entre vosotros. Dice, probablemente es cristiana de Corintio, de buena posición económica. Su papel dentro de la iglesia primitiva, dice, fue cabeza de una casa o familia cristiana, por eso se les conoce como los de Chloe, posiblemente patrona, una patrona que hospedaba creyentes y esclavos convertidos. Pablo dice, menciona a su grupo como fuente confiable de información, lo que indica que tenía un prestigio moral y autoridad dentro de la comunidad. Dice, aunque el texto no nos detalla cuál es su función, su influencia, dice, era suficientemente reconocida para que su casa fuera el centro de referencia, ¿no? La ubicación entre Corintio y Grecia, ¿no? La ubicación de su trabajo y la relevancia dentro de estas mujeres de la iglesia primitiva, dice, nos muestran cómo las mujeres sostenían las redes de comunicación y autoridades en las comunidades paulinas. Luego tenemos a Lidia de Tiatira, ¿no? Este personaje que a mí me gusta mucho, eh, por ahí es el personaje que toma mi tía Elsa para su texto de las mujeres en el movimiento de Jesús, ¿no? Le da la voz a Lidia para contar la historia, ¿no? Lidia era comerciante de púrpura,
¿no? Residente de Filipos. Es bien interesante porque era una mujer también con una estabilidad económica muy buena, o sea, el ser comerciante de púrpura, el púrpura era un tinte que solo utilizaban las clases altas, entonces tenía muy buenos ingresos económicos. El tinte púrpura se sacaba de un molusco, o se puede sacar, no sé si todavía sé, creo que sí, de un molusco que se sacaba del fondo del mar y al procesarlo se volvía el tinte. Entonces era un trabajo arduo y ella era comerciante de esto. Dice, a ella se la conocemos por el texto de Hechos 16. Solo hay dos versículos donde se habla de ella. Dice, conocemos que es la primera convertida en Europa al cristianismo. Dice, y su casa se transformó en la primera iglesia doméstica de Europa. Su conversión, dice, simboliza el ingreso de la fe cristiana al mundo occidental, ¿no? Referencias donde tenemos en Hechos 16, dice, su origen es de Asia Menor, de Tiatira, comerciante de púrpura, residente de Filipos, en Macedonia, y su nombre puede ser un gentilicio de la mujer de Lidia, ¿no? Era una mujer comerciante independiente. No hay como un registro sobre si estuvo casada. Podríamos pensar que sí, pero habían muchas mujeres también ahora en el Nuevo Testamento que sí eran romanas, que muchas veces eran viudas, ¿no? En ese sentido. Entonces, podríamos pensar que Lidia era una mujer viuda de clase media alta, dice temerosa de Dios, gentil, simpatizante del judaísmo. Fue la primera convertida y dice su papel dentro de la iglesia primitiva. Tras su conversión, dice, bautizó a toda su casa y ofreció su hogar como centro de reunión para los creyentes. Su casa se convirtió en la primera iglesia doméstica en Europa, que está en Filipos, dice, y muestra el papel de las mujeres como anfitrionas y líderes de comunidades, ¿no? Su ubicación, lo que es actualmente Grecia, y bueno, fue la primera creyente, modelo de hospitalidad y liderazgo femenino en la expansión paulina. Apia o Afia, dice, ella es mencionada en el texto de Filemón, capítulo 1 y 2, junto a Filemón y Arquipo. Dice, probablemente es coanfitriona y líder de la iglesia de Colosas. El uso del término y hermana indica que ella tenía autoridad y respeto, ¿no? Representa la corresponsabilidad en la vida cotidiana, ¿no? En Filemón, dice a Filemón, nuestro amado colaborador, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, ¿no? Dice que el origen puede ser probablemente de Colosas en Asia Menor, lo que sería actualmente en Turquía, ¿no? Su papel, bueno, es mencionada como bien al principio, ¿no? Como hermana, que es un término de comunión y liderazgo. Se le conoce o se le considera que es la esposa de Filemón y coanfitriona de la iglesia, de la primera iglesia primitiva, doméstica. Y dice, el contexto de las cartas sobre el esclavo Onésimo sugiere que Apia tenía autoridad doméstica y pastoral, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de Apia dentro de de esta iglesia? Es una mujer líder de una iglesia en casa, símbolo de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en esta comunidad cristiana. Ninfa de Olaidicea. Dice, ella es nombrada en Colosenses, capítulo 4:15. Dice, en su casa se reunía la iglesia de Loadicea. Ella es un ejemplo de liderazgo femenino en la iglesia doméstica de Asia Menor. Su nombre, dice, se conserva en manuscritos griegos en forma femenina, ¿no? En Colosenses 4:15 se dice, saludamos a los hermanos que están en Loadicea y a Ninfa y a la iglesia que está en su casa, ¿no? Loadicea, dice, es una de las ciudades más importantes de la región de Frigia, ¿no? El nombre de ninfa o ninfas, que es femenino, dice, sin embargo, se mantienen como es un nombre femenino, depende de la forma en que esté escrito. Pero nos dice que el texto en los manuscritos griegos se maneja como femenino, ¿no? El papel de ella, dice, además de ser anfitriona y líder de una iglesia doméstica, su casa servía como lugar de reunión para los creyentes de la Odisea, una comunidad vigorosa del Asia Menor, ¿no? Por ahí en Turquía. Su relevancia dentro de esta historia, dice, es que su figura femenina destaca en el liderazgo laico, ejemplo de mujer con autoridad espiritual y social, ¿no?
No hay mucha información, digamos, de estas mujeres, pero tenemos ahí estos textos. Pero les decía, a veces son nombradas en el texto, pero muchas veces tenemos que buscar sobre ellas en textos fuera de nuestro canon. María, la madre de Juan Marcos, ¿no? Ella se es mencionada en Hechos 12, capítulo 12, versículo 12. Dice, y llegó Pedro a casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Esta María, dice, es de origen judío cristiana de Jerusalén. Su hijo Juan Marcos fue compañero de Pablo y Bernabé, ¿no? Y su papel dentro de la iglesia primitiva, dice, su casa funcionaba como un centro de reunión y oración de la comunidad de Jerusalén. Dice, cuando Pedro fue liberado milagrosamente de prisión, acudió allí, lo cual muestra un liderazgo espiritual y de acogida. Su nombre María, que es muy común, tenemos muchas Marías en el texto bíblico, y en algún momento se pensó que que en el Nuevo Testamento, que se nos mencionan varias, pensaríamos que es la misma, y no, o sea, sí hay bastantes. Dice, y la identificamos porque su hijo sugiere que su hogar era conocido y respetado, ¿no? Ella es una mujer que, si se dan cuenta, de las primeras que hablé están en Roma y ella está en Jerusalén, ¿no? Su relevancia, dice, es que es una de las primeras madres de la iglesia, así se le puede conocer, ejemplo de apoyo material y espiritual en una misión apostólica, ¿no? Tenemos a esta mujer que no tiene nombre, ¿no? Se le dice la mujer elegida. Ella está mencionada en el texto de Segunda de Juan, capítulo 1:1, y está así. Dice el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, ¿no? Ella dice no tiene una identidad, no hay un nombre que la podamos identificar, pero pues hay dos por ahí interpretaciones. Una que es una persona concreta, dice una creyente influyente, quizás líder de una comunidad doméstica, y la otra que es como una metáfora eclesial, como hablando de la señora elegida, que puede simbolizar la iglesia local y sus hijos como a los fieles. Esas son dos interpretaciones posibles a esta forma de hablar, ¿no? El papel de ella, o pues, si la tomamos a ella como esta persona concreta, bueno, su papel dice, si se trata de una persona real, sería una mujer cabeza de una comunidad a la que el autor, posiblemente Juan el Apóstol, envía instrucciones sobre la fe y hospitalidad. Por ahí en el siglo II, autores como Policarpio y Clemente de Roma confirman que mujeres seguían siendo diaconisas y benefactoras en el siglo II. Más o menos la podemos ubicar por ahí en Éfeso y sus alrededores, dice Asia Menor, hay una probabilidad. ¿Y cuál es su relevancia? Dice, representa la figura simbólica de la iglesia como mujer fiel, pero también puede reflejar la existencia de mujeres líderes con autoridad doctrinal dentro de la iglesia. Ahora bien, esta es una lista de mujeres que son conocidas, digamos, más, es que lo estoy buscando acá. Eh, Son mujeres que también se les oye, algunas la Iglesia Católica las ha nombrado ya santas. Y eso es bien interesante, ¿no? Tecla, o conocida como Santa Tecla, ella es del siglo I, dice, fue discípula de Pablo, sí, símbolo de autonomía espiritual y fidelidad de la fe, ¿no? Ella es de su origen es de Iconio, actual Konya, Turquía, ¿no? El contexto, dice, ella se le considera como una de las primeras mujeres misioneras cristianas. Renunció, dice, a su compromiso matrimonial dentro de la historia de Tecla para seguir el camino de la fe y predicar el evangelio. Sobrevivió milagrosamente, dice, a martirios de fuegos y fieras, interpretados como signos de protección divina. ¿Cuáles son los aportes de Tecla? Dice, y eso es bien interesante, porque estas mujeres tenemos cierta ya documentación, los aportes y documentación. Su vida se narra en un texto apócrifo que se llama el Evangelio de Pablo y Tecla, el acta, sí, es como cartas de Pablo y Tecla. Es una obra, dice, ampliamente difundida en la Iglesia de Oriente y Occidente.
Inspiró a comunidades femeninas que practicaban la virginidad consagrada y la independencia espiritual. Y dice, y su ubicación fue Asia Menor y Siria. Su culto se extendió en Antioquía y Seleucía, donde se dice que murió, ¿no? Su relevancia es esto. Es una mujer, símbolo de la mujer predicadora, libre y fiel a Cristo, antes que a las conversiones sociales. A Perpetua y Felicita, que son dos mujeres, mártires de Cartago, testimonio escrito de su fe y coraje, son del siglo II y III. Eh, ahorita dice que actualmente Cartago, que se menciona de ellas, es Túnez. Y dice, Perpetua fue joven, madre y noble, y Felicita una esclava embarazada, ¿no? Ambas, dice, fueron encarceladas por profesar el cristianismo y ejecutadas juntas en el anfiteatro. Sus aportes, tenemos una documentación que se llama La Pasión de Perpetuo y Felicitas. Es uno de los primeros textos cristianos parcialmente escritos por una mujer, ¿no? Contiene su diario en prisión, visiones y oraciones, y es un testimonio excepcional de la fe femenina primitiva. ¿Cuál es la relevancia de ellas? Representan la igualdad espiritual entre clases sociales y la fuerza de testimonio femenino. Tenemos a Sinclética de Alejandría. eh, Ella es de origen de Alejandría, Egipto, por ahí del siglo IV. Es hija de una familia griega adinerada. Renunció a sus bienes para llevar una vida más ascética, y es bien interesante porque surge con ella, es como de las primeras grupos que se les conoce como Madres del Desierto, que son como estos primeros grupos de religiosas que surgen en esta época, que es como la contraparte a los padres de la iglesia o a los padres del desierto. Es la parte femenina de, ¿no? Se me hizo interesante hablar de ellas porque son, dice, contemporáneas a los padres del desierto. Dice, fundó, dice, una comunidad de mujeres dedicadas a la oración y al ascetismo en el desierto egipcio, ¿no? Ahí dice, se conservan sus enseñanzas, dichos de los padres y madres del desierto, y su ubicación, como les decía, es en Alejandría de Egipto. ¿Cuál es la relevancia de ella? Es precursora, dice, del monacato femenino, que enseñó que la verdadera sabiduría está en la humildad y la oración. Yo sé que muchas de estas mujeres que están aquí en este cuadro son mujeres ya de la iglesia formada católica, pero me llama la atención. Muchas de ellas se dedican a la vida ascética, o sea, a estos grupos de religiosas, pero tienen no solamente este sentido de oración, sino también de promover el estudio bíblico. Por eso se me hizo importante mencionarlas ahorita. Marcela de Roma, eh, ella es de Roma, como es el nombre, del siglo IV igual, de ella se sabe que es del 325 al 410 después de Cristo. Ella es una aristócrata romana, viuda joven, ¿no? Que también se dedicó a la vida ascética y al estudio de la Biblia. Aquí viene algo importante. Ella abrió su casa en el monte de Aventino para formar un grupo de mujeres cristianas dedicadas a la oración y el estudio. Fue discípula y colaboradora de San Jerónimo, traductor de la Biblia al latín, ¿no? En la Vulgata. Eso se me hizo interesante porque dice, estaba leyendo de ella, que ella fue como que la que sugirió que había que hacer una traducción al latín, y dice que aunque la versión Vulgata se le atribuye a San Jerónimo, ella fue una de las mujeres que revisó y fue parte de la traducción, ¿no? En este texto. Dice, San Jerónimo la menciona en sus cartas, ¿no? Y dice, y fomentó la interpretación bíblica entre mujeres romanas cultas, ¿no? Es de Roma. ¿Cuál es el aporte principal o su relevancia dentro de esto? Dice, es el símbolo de la mujer laica, estudiosa de las escrituras, anticipando la lectura bíblica personal promovida por la Reforma, ¿no? Tenemos a Macrina la joven, igual del siglo IV. Ella es de origen de Capadocia, actualmente Turquía, del año 330 al 379 después de Cristo.
Dice, es hermana de Basilio el Grande y Gregorio de Nisa, padres capadocios. Pero Macrina fundó una comunidad femenina también, inspiró la vida monástica de sus hermanos y la espiritualidad en el Oriente cristiano. Sus aportaciones es que tenemos, dice, hay un documento, dice, está retratada en la vida de Macrina, un texto que escribe su hermano, Gregorio de Nisa. Es considerada una de las filósofas cristianas que unió razón y contemplación, ¿no? La ubicación, dice, la ubicación de su trabajo, dice, fue en Abnesis, cerca del río Iris de Capadocia, ¿no? Su relevancia de Macrina, dice, es un modelo intelectual de teología cristiana. Su pensamiento influyó en la teología mística oriental, ¿no? Proba o Faltonia Betita Proba, así es su nombre completo, del siglo cuarto igual. Ella es de Roma también, dice, de familia aristócrata, casada con un político cristiano. Dice su papel, ella era conocida por ser poeta cristiana que reelaboró textos clásicos romanos, especialmente el de Virgilio, para narrar la historia bíblica, ¿no? ¿Qué textos o qué aportes hay? Dice, es autora del texto, es que está en latín, déjenme lo traduzco. El centro, Labius es un texto es una obra poética, dice que armoniza la cultura clásica y fe cristiana. Es una, algo de Cristo, es que está en latín, eso no se lo puse aquí. Dice que, bueno, aquí en nuestro cuadrito dice es una escritora cristiana, una de las primeras autoras latinas cristianas. Su relevancia, dice, es la primera mujer latina en reinterpretar la literatura pagana desde la fe cristiana, pionera de la educación bíblica literaria, ¿no? Por eso hablo de ella. Ahora, tenemos a eh, Melania la mayor y dice, bueno, está Melania la mayor y la menor, que sería su nieta. Ellas son de España, del siglo cuarto al quinto. Esto es bien interesante porque dice ella es una aristócrata que perdió a su esposo e hijos y dedicó su vida a la meditación, ¿no? Fundó monasterios igual femeninos en Jerusalén y en Egipto. Su nieta, Melania la Menor, dice, continuó con su obra y escribió sobre la vida dentro de la vida monástica. Hay, dice, en las cartas de San Jerónimo, y se menciona a ellas, y en la historia de Palladio, en la historia de Lausiaca, también se menciona a ellas, ¿no? La ubicación, bueno, Jerusalén, Egipto, y dice posteriormente en Roma. Son precursoras del monacato femenino occidental, modelos de caridad y desprendimiento. Y Egeria Egeria o Eteria o Aeteria, dice, ella es de Galia o Hispania, finales del siglo cuarto, una mujer noble que emprendió una peregrinación a Tierra Santa entre el 381 y el 484 después de Cristo, ¿no? Su papel, dice, es que es autora de un diario de viaje que se llama el Itinerario Egeria de Egipto, dice, que fue un diario de viaje por Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, ¿no? Es la primera viajera cristiana documentada y dice su aporte, su diario es una fuente clave sobre la liturgia y costumbres de la Iglesia Oriental del siglo cuarto, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de ella? Es precursora de la teología práctica y del testimonio laico. Su obra influyó en una historia litúrgica y en una espiritualidad femenina. Y estoy viendo que aquí en mi lista me faltó una que otra también que no tenía, no estaba en este cuadrito, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí, pues les digo, son muchas mujeres, trato de hablar de las que más. Pero a mí me llama la atención que dentro de estas mujeres, tanto las que están mencionadas en el texto bíblico como estas ya más posteriores, tenemos a estas mujeres reconocidas como líderes, ¿no? Sobre todo, desde su aspecto social, dice, hay desde nobles hasta esclavas y muestra una universalidad del cristianismo.
¿no? De los roles tenemos predicadoras, mártires, monjas, maestras, escritoras, laicas, traductoras, ahí me falta eso, ¿no? Diáconas también, ¿no? Fundadoras de comunidades. Entonces tenemos como que rompe mucho con esa idea de los primeros textos que les decía de que se tiene que callar, que no debe de hablar. Estas son mujeres que hablaron hasta, hasta por los codos, diríamos nosotros, ¿no? Los aportes de estas mujeres, dice, hubo una difusión del evangelio, enseñanza bíblica, una vida monástica y una literatura cristiana. La ubicación geográfica de estas, bueno, viene desde la hispanidad hasta Siria. El cristianismo femenino, dice, fue un fenómeno transmediterráneo, ¿no? Sus ideas anticiparon valores centrales de la reforma, ¿no? La fe personal, el acceso a la escritura, libertad de conciencia y dignidad espiritual de la mujer. Ahora, desde la espiritualidad femenina y raíces de reformadoras, ¿no? Las mujeres en el cristianismo primitivo, y esto es bien interesante, rechazaron el formalismo religioso. Dice, prefirieron la vivencia del evangelio a la estructura eclesial. Esto puede ser porque además dentro de la estructura eclesial, pues las mujeres no podían acceder, pero esta vivencia del evangelio es bien interesante porque es más la práctica, ¿no? Más que la estructura. Ellas, dice también, buscan la pureza y autenticidad de la fe, tienen una relación directa con Cristo sin intermediarios y promovieron la educación bíblica. Muchas de ellas fueron traductoras, copistas o maestras. Estas actitudes, ¿no? Anticipan el espíritu de la reforma que siglos más tarde reclama. El sacerdocio universal de los creyentes, el acceso libre a la Biblia y la participación activa de las mujeres en las comunidades de fe. Un ejemplo, dice Marcela, organizó estudios bíblicos en Roma, como lo haría cualquier círculo reformado. Macrina guió una comunidad cristiana basada en la oración y el trabajo, modelo del futuro de el monacato reformado. Y Egeria dice, al escribir sus viajes, hizo lo que siglos después harían las mujeres protestantes al narrar sus experiencias espirituales, ¿no? Eso a mí me parece importante, por eso quería retomar a estas mujeres en esta ocasión, porque nos lleva a entender que desde tiempos bíblicos, desde lo que nos dice el canon, tenemos este trabajo y tenemos estas raíces reformadoras, ¿no? El acercarnos. Y bueno, por lo que celebra la Reforma Protestante, pues tenemos justamente el sacerdocio universal y el acceso libre a la Biblia, ¿no? De la marginación al resurgir. Y esto es bien interesante porque tenemos como un ejemplo de mujeres, les decía, mujeres que han trabajado y que son líderes y que se mueven. Y es justamente por ahí con la institucionalización de la iglesia, veía los datos y dice que en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, el papel público de las mujeres comenzó a limitarse, ¿no? Los oficios femeninos fueron absorbidos o prohibidos y su memoria se relegó. Por eso no tenemos de pronto tanta información. Y ahí es donde decimos que aunque tenemos nuestro canon puede ser un texto muy patriarcal, tenemos mucha información de mujeres líderes dentro de él, ¿no? Y entonces en el momento en que se empieza a silenciar o a manejar las imágenes de estas mujeres como eh, la esposa de, la hija de, ¿no? Pues viene a ser ya por ahí en el 325 en el concilio de Nicea que dicen, a ver, se nos presenta de que como Jesús eligió a 12 discípulos hombres, entonces las mujeres tienen que estar abajo de la figura masculina y se nos empiezan a poner estos textos de decir que la mujer no hable, que la mujer no, porque vemos que ellas eran las que continuaban, las que fundaban o las que mantenían iglesias en sus casas. Dice, y sin embargo, ¿no? A pesar de de este querer silenciar las figuras de las mujeres, dice, tenemos escritos, cartas y testimonios que mantuvieron viva la llama del cristianismo personal y bíblico. Dice, de este modo, su ejemplo se convirtió, aunque indirectamente, en precursor del pensamiento reformado, que siglos después va a reclamar,
Siglos después reclamará volver a las fuentes evangélicas y a las comunidades sencillas de los primeros creyentes. Y bueno, ya casi acabo, que ya sé que les di mucha información, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de estas mujeres en la iglesia primitiva, ¿no? Las mujeres, estas mujeres, les mencioné, creo que son como 20, hay muchísimas más, ¿no? Estas mujeres se fueron pilares silenciosos de la iglesia naciente, ¿no? Silenciosos porque así la historia ha hecho muchas veces con las voces de las mujeres. Su fe, su hospitalidad y su liderazgo espiritual, dice, anticiparon el modelo de participación activa de las mujeres que siglo después reaparece con los movimientos de renovación como el monacato, el femenino medieval, las beguinas y finalmente la reforma protestante que devolverá el énfasis al sacerdocio universal y al testimonio personal. En Proverbios 31 que tenemos, dice, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las superas a todas, ¿no? Y ahora bien, estas mujeres, ¿no? Fueron evangelizadoras, como les decía, maestras, peregrinas y teólogas. Defendieron la dignidad humana y espiritual de la mujer y mostraron, dice, que la fe auténtica no depende del rango eclesiástico, sino de la convicción interior y el amor a Cristo. Por eso podemos decir que ellas fueron precursoras espirituales de la Reforma Protestante, no por una ruptura, sino por una fidelidad al Evangelio original. Y quiero terminar con este texto de Gálatas 3:28, que por mucho que nos peleemos con Pablo, está en el texto de Pablo, donde dice, donde en Cristo no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, porque todos somos uno en él, ¿no? Tenemos que siempre recordar que en nuestras iglesias, ¿no? Sea la denominación que sea, ¿no? Tenemos que pensar justamente en este texto, ¿no? Ya no tendríamos por qué estar peleando por una cuestión de los hombres y las mujeres, si eres rico, si eres pobre, si eres mexicano o eres gringo, sino pensar que todo cristiano somos uno en él, ¿no? Y bueno, aquí está, esta eh, presentación la voy a subir a la página de la Red de Mujeres, así nos encuentran en Facebook, Red de Mujeres Libres en Cristo, y va a estar ahí para acceso. Estas son algunas de las fuentes, pero también está un texto, déjenme, hago esto, más bien las quiero ver a ustedes porque no sé ni cuántos estamos acá, ahí está, ya las vi. También hay un texto que se llama Mujeres ordenadas en la iglesia primitiva, ¿no? Es un texto bastante interesante porque habla más a profundidad de algunas mujeres, del trabajo de muchas de ellas. Esa no está ahí, la tengo que poner, pero bueno, es un texto que si quieren todavía dice, Mujeres ordenadas de la iglesia primitiva, una historia documentada, ¿no? Es lo que podemos tener por escrito de estas mujeres. Hay mucho más material, ¿no? Pero Disculpa, muchas Tania, veces ¿podrías sí, mostrarnos la portada nuevamente de ese el libro? libro. Sí, Ahí está. gracias, muy amable. ¿Sí? Me lo regalaron el día que me ordené, así que no sé, no sé cuánto cuesta, pero creo que en Amazon se consigue el texto, ¿no? Y bueno, hasta ahí yo sé que les di muchos nombres, trato luego de no dar tanta información, pero me parece importante conocerlas y llenarnos de estas historias, ¿no? Porque es parte de también nuestras historias, ¿no? En la actualidad, poder tener esta libertad, esta fe, el poder afianzarnos en la fe, el poder defender muchas veces nuestros lugares en nuestras comunidades o en nuestros espacios tienen que ver también con el conocer las historias de estas mujeres que tenemos en el texto. Y ya me callo. Sí. No, Tania, no, bueno, o sea, yo podría seguir escuchando desde que no te calles. Creo que algo que mencionas, que estas mujeres que toman el texto bíblico y empiezan a hacer estudios bíblicos en sus casas, y es lo que las mujeres en la Reforma retoman también, em, y lo que tú haces. No puedo más que ligar a lo que tú has hecho a lo largo de ya bastante tiempo, presentarnos, hacer estos estudios bíblicos para presentarnos a las mujeres de la Biblia, ¿no? Y creo que
reforma no en el sentido nada más de la reforma protestante, sino en esta transformación que de repente se nos menciona en Romanos, ¿no? Transformados conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Es parte del proceso que las mujeres, de lo que han hecho a lo largo de la historia, pero que puedo reconocer que haces tú, y creo que es uno de los propósitos de la red de mujeres. Quería como mencionarlo, ¿no? Y ahorita vamos a tener un momento en que podemos hacer comentarios y hacer preguntas. Y les vamos a pedir que si tienen alguna pregunta o algún comentario, levanten la mano y les vamos dando la oportunidad de hacerlo. Tendremos como que ser una media hora para poder preguntar y comentar. ¿Hay alguien que quiera? Gracias, Tania, muchas gracias. La verdad es que no, yo estoy así como, ¿qué pasaría? Bueno, ahorita les doy la palabra. ¿Y qué pasaría si, si desde chicas, en las iglesias, las que crecimos en la iglesia, estudiáramos de estas mujeres, ¿no? No nos podrían venir con el cuento de que no pueden ser ordenadas, ¿no? Las mujeres. No sé si es cuento o no, pero bueno, es decir, tendríamos una visión diferente y no permitiríamos quizá, no habíamos agachado la cabeza quizá tantos años, tanto tiempo, ¿no? En la historia de la iglesia. Y ahora en muchas iglesias no estaríamos, tan agachonas, ¿no? Y diciendo sí, lo que los hombres digan, ¿no? Em, Creo que es importante retomar esta parte. Bueno, ya yo podría seguir hablando al respecto, pero bueno, ahora sí les doy la palabra. Alguien que quiera hacer una pregunta, comentario, ¿qué les llama la atención, Leslie? Más que todo, quiero agradecer a Tania por haber hecho esa investigación. He escuchado nombres que nunca había conocido antes. Me da pena mi ignorancia, pero más que todo agradecida por haber investigado, haber organizado esa información para compartir con nosotras. Gracias. Gracias, Leslie. ¿Quién más? Se valen preguntas. También. Te valen Bastante. Vas, queja, Judith. No, hoy no viene el departamento de quejas. ¿no? No, Judith, ¿quieres comentar algo? Sí, la verdad es que yo admiro muchísimo, y ella lo sabe, admiro muchísimo a Tania, porque de verdad es una mujer tan estudiosa de la Biblia que busca ejemplos de mujeres que verdaderamente todas son un reto para nosotras y como a mí se me cae la cara de vergüenza de no saber y no conocer y de haber muchas veces tomado otras clases en lugar de estar ahí, porque creo de verdad que me inspira a conocer de estas mujeres. Y como ella dice, y tengo muchas más, pero yo le pido que no diga, y ya me callo porque yo siempre estoy hablando, pues de su boca sale sabiduría de verdad, porque su corazón está ardiendo para enseñar a las mujeres. Y sobre todo como es algo que yo le admiro mucho, para llevar a las mujeres a libertad. Ese es lo principal que yo veo en sus estudios. Gracias, Tania. Gracias con todo mi corazón. Te admiro mucho, de verdad. Te quiero. Sí, Eso. Gracias, Judith. ¿Alguien más? ¿Preguntas? porque Raquel. Ujú. Pues sí, me uno a lo que dicen Leslie y Judith. Creo que es muy interesante toda esta, por un lado, información que requiere muchísima, ser como muy acuciosa buscando justo lo que estás queriendo compartir. No es sencillo, pero además la manera en que lo reúnes y luego lo compartes nos abre como todo un panorama. Pareciera que hay como un hilo conductor, ¿no? Desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta la Reforma y hasta nosotras.
Entonces, yo también junto con, supongo que con todo el grupo, pero por mi parte, gracias. Me pareció muy interesante. Tú dices, ya me callo. Pues mira, te calles porque quieres, porque nosotras no tenemos objeción de seguirte oyendo. Muchas gracias, Tania. Gracias. Bueno, a ver, les aviento algo sí, como pregunta Tania, pero también para que podamos discutir un poco. En algún momento menciona el nombre de una de las mujeres que el texto original es nombre femenino y en algún momento aparece como nombre masculino y en las fuentes originales, si uno se va a las fuentes originales, acaba siendo una mujer, ¿no? Y hay varios nombres así. Y luego también en algún momento, también por acuerdos de concilios y demás, se le va quitando, restando autoridad a la mujer. Em, sé que hay otra, un momentito, por favor. Sé que hay otra mujer, Junias, no sé, Junia, algo así, que también en algún momento aparece como nombre de hombre. No sé si quisieras como abundar un poquito en esto, de Junia. más No hablé ejemplo, o de más Junia, ejemplos. es que luego yo digo que, ¿cómo se llama? Que ya les hablé mucho de Junia. Déjenme busco, porque me acuerdo de Junia que por muchos años fue interpretada como que era un hombre y a ella se le llama diaconisa, además, en el texto. Y es bien interesante porque es igual como Lidia y Febe, ¿no? Se habla muy poco de ella en el texto bíblico y Pablo le da las gracias también en el texto, ¿no? En sí, a ver, déjenme acuerdo. A ella se le menciona en Romanos 16, versículo 7. Y dice, fue una cristiana del siglo I que junto a Andrónico fue muy estimada entre los apóstoles y estuvo en prisión por su fe, ¿no? Dice, la mayoría de la tradición pues siempre la considera una mujer apóstol, lo que significa que fue una figura destacada dentro del inicio del cristianismo, ¿no? Justamente por mucho tiempo fue la cuestión de su género, porque era, no, es que es hombre, porque ¿cómo va a haber una mujer apóstol, ¿no? Fue hasta realmente el reconocer a Junia como mujer no tiene tanto tiempo, creo que fue en el siglo XIX, me parece que en donde ya se empieza a decir, a ver si es una mujer, porque su nombre tiene que ver termina en este género femenino. Que claro, aún en la actualidad, siglo XXI, ¿no? Sigue siendo una figura como emblemática donde mucha gente dice, no, es que era hombre, porque así lo dijo San Jerónimo, algún padre de la iglesia, ¿no? Y es como, a ver, ¿por qué nos cuesta tanto? Y esa es como siempre mi pelea, ¿no? Con la iglesia o con la religión, el por qué nos cuesta tanto pensar que una mujer puede ser utilizada por Dios, ¿no? O una mujer tiene. Y es que lo veo yo cuando veo a las iglesias, sea la denominación que sea la iglesia que sea, la religión que sea, hay mujeres, o sea, hay una mayor cantidad de mujeres, ¿no? Y aún así, pareciera que nos cuesta, ¿no? Entender o interpretar de que las mujeres son parte importante, ¿no? Y siempre se quieren recluir es que son la ayuda idónea del pastor, es que son, ¿cómo se llama? Tienes que ser obediente a tu esposo y a veces a mí me da mucho coraje porque al conocer las historias de estas mujeres, ¿no? Y no solo la de las que hablé ahora, sino de las mismas del Antiguo Testamento, pues uno dice, son más, ¿no? Hay mucho más liderazgo femenino del que por lo general se nos va a hablar, ¿no? En el texto. Gracias, Tania. Considero yo importante poder mencionarlo para que nos demos cuenta que no es algo divino como tal impedir el sacerdocio universal de las y los creyentes, ¿no? Y de los Sí. que Dios llama a ejercer el ministerio, ¿no? Eso nada más como para recalcar. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario? Ahora, bueno, entonces tú hácelas, Bueno, Tania, a ver si aprendieron algo. yo considero que nosotras mismas nos invisibilizamos y entonces
nosotras nos invisibilizamos y ellos, los hombres, nos invisibilizan, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos con nosotras mismas, no? Nos ponemos atrás de la cortina siempre, ¿no? Siempre como para no, que no nos vean la cara, que estemos siempre atrás de lo que dice el pastor, que estemos siempre atrás de lo que el comentario del pastor, porque si él lo comenta, está bien comentado. Y si una mujer lo comenta, ay, ¿cómo se atreve a hacer semejante comentario, no? Entonces tú no puedes tampoco, porque lo he visto, decir, pues yo veo en esta escritura esto, para mí es esto, a mí me está diciendo esto, ¿no? No, primero voltean a ver al pastor si está de acuerdo en lo que tú estás diciendo, ¿sí? Si está de acuerdo, pues entonces sí vale. Pero si hay algún gesto extraño, pues entonces lo que tú dijiste, lo que tú entendiste no sirve, ¿no? A mí eso, la verdad que viéndote a ti ahorita digo, ¿por qué no he hablado? Si así pienso, por no buscarme problemas, pues los problemas ya los tengo, yo solita me estoy invisibilizando, Aunque uno no los busque, te llegan, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? ¿no? Yo solita, o sea, nadie tiene el poder de hacerme invisible, sino yo solita me estoy poniendo atrás de la cortina, ¿no? Y pues, nuevamente, te doy las gracias por abrirnos los ojos. Gracias. Veo a que Chela quiere preguntar algo, está bien concentrada. Dice, no, ya tengo. No, yo estaba pensando en esta parte, no pude estar así completamente porque me conecté andaba en la calle, me conecté y de repente se cortaba, Ujú, pero lo que sí me parece muy, muy interesante es esta parte cuando dice, en una parte de la presentación decías que cuando la iglesia se institucionaliza, como que el Ministerio de las Mujeres se desaparece, ¿no? Y digo, pues no es que desaparezca, bueno, lo desaparecieron, lo desaparecieron porque yo estaba pensando ahorita en mi iglesia en la que estoy congregándome. Está, como dice el dicho, dando patadas de ahogado, se está convulsionando y quien está sosteniendo a la iglesia en este momento, pues somos mujeres. Le decimos a la pastora, usted no se preocupe, aquí tiene a su junta de administradoras. Y somos puras mujeres. Entonces, yo creo que no es, yo pongo este ejemplo porque es donde yo estoy, ¿no? Pero creo que la situación en la mayoría de las iglesias, ¿no? El que las mujeres son las que resisten, las que sostienen, las que trabajan, y y que de repente sí, el trabajo de las mujeres es un tanto, invisibilizado, ¿no? Y qué cosas, ¿no? Que sea por la institución. La institución es la que hace que los hombres son los que aparezcan ahí en las primeras planas, ¿no? En los encabezados. Ellos ujú. son los que aparecen, ¿no? Entonces, yo lo he estado viendo también ahorita eh, que no hay migrantes en los albergues. Pues las instituciones precisamente se han dado a la tarea de capacitarnos a quienes hacemos el trabajo voluntario, y ya he estado en varios cursos en que el 90% de las personas que están participando somos mujeres. Las que están al frente de los albergues, las que están al frente atendiendo, cocinando, consiguiendo donativos, yendo, vamos los martes que me toca ir al voluntariado, con esta situación de que no hay migrantes, pues vamos la señora que es encargada de la cocina hace la comida, y cargamos la camioneta de las hermanas y nos vamos al hospital y somos mujeres, somos mujeres. Entonces, y qué cosas, ¿no? Que en todo tiempo, no desde antes de la iglesia primitiva, hablabas de la iglesia primitiva, de la reforma, y actualmente quienes empujan y sostienen a la iglesia somos las mujeres.
y que desafortunadamente no somos reconocidas, ¿no? No se reconoce el trabajo. Y yo creo que también una de las situaciones, una de las causas por las que mi iglesia está en esta situación es porque quien está al frente es una mujer, es una pastora, y que creo que a muchos hombres no les gusta, no les parece que sea una mujer la que de repente ponga los puntos sobre las IES, ¿no? Entonces, esos son los problemas, ¿no? Pero creo que bueno, ¿no? Reconocer y que se hagan y que se nombren, ¿no? Que se nombren los nombres de todas aquellas mujeres que impulsaron, que trabajaron, que estudiaron, que escribieron, porque yo digo, ahorita escuchaba el nombre de Macrina. Ay, digo yo, pues nada más la Macrina que yo conozco es una señora que fue mi vecina hace muchos años, ¿no? Pero ya vi que hay una Macrina que estuvo ahí en estos movimientos, ¿no? Y ya sé por dónde viene el nombre. Pero sí que creo que es muy importante el ponerles nombres y fechas para que nos quede grabado en la cabeza y eso nos dé la fuerza, el impulso para seguirle luchando, ¿no? Sí, es que miren, es bien interesante porque la historia siempre ha sido contada, ¿no? La historia de la humanidad, no solamente la de la Biblia, siempre ha sido contada por hombres y por la clase de poder, ¿no? O sea, quien tiene el poder es quien cuenta la historia y entonces la va a contar según le convenga qué, ¿no? Entonces tenemos las historias medievales, ¿no? De los príncipes, los reyes, porque hacía la gente común y corriente que somos todas nosotras, ¿no? Que trabajan en el campo, que hacían, que cosían, ¿cómo era su vida? Muchas veces a los historiadores no les llamó la atención escribirlas, ¿no? Tenemos pocos vestigios o se puede ir sacando un poco esta historia a partir de estas narraciones. Y creo que siempre es como dices, Chela, ¿no? Es importante tenerlas presentes, ¿no? ¿Quiénes eran estas mujeres? Porque no es que con la muerte de Jesús eran solo 12 discípulos los que fueron y crearon esta iglesia, ¿no? Implicó muchísimo más trabajo, ¿no? Habían muchísimas más mujeres, habían muchísimas más personas, ¿no? Que además de estos 12 discípulos que se nos marca el texto, que trabajaron, que hablaron, que compartieron, que abrieron sus casas, ¿no? ¿No? Esta comunicación que dentro de nuestra sociedad nos dicen, es que las mujeres son chismosas, ¿no? Y por ahí me acuerdo que el año pasado le oía una canción que decía que el chisme también es una forma de cuidarnos, ¿no? El de estar pendiente de la otra, del otro, ¿no? Pero también el chisme es una forma de contarle a alguien más, ¿no? Me acuerdo que en la universidad le platicaba a una amiga que me estaba preguntando de mujeres en la Biblia y estaba yo con ella fuera de una oficina de ahí de la universidad y sale una de las trabajadoras. Y me dice, "Ah, es que está bien interesante el chisme, ¿de quién están hablando, no?" Y yo, no, pues son de mujeres en la Biblia, ¿no? Entonces, aún hasta eso, ¿no? Empiezas a contar las historias de estas mujeres, ¿no? Sean bíblicas o no, y la gente llama la atención y es como de ver cómo vamos a compartir, ¿no? Y al final es una forma de comunicación, ¿no? En este sentido de las mujeres, tanto de tiempo bíblico como en toda la historia, ¿no? Es gracias a esta comunicación, pues que se va contando la historia, ¿no? Lástima que no la tenemos por escrita todo, porque seguramente se nos perdieron muchas cosas, ¿no? En esta parte. Sí, Raquel, A mí me parece que si no está escrita, puedes empezar a escribirla. Mm. eso intento. Sí, 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 pero empezar a escribirla, empezar a como organizarla, de tal manera que en algún momento se pueda publicar, Ujú. ¿no? Ah, sí. En ese proyecto estamos con Tali ahora. En ese, en eso. Pero bueno, este. ah, ¿Alguien más? Quizá yo preguntaría a mí qué me mueve a hacer. Ya escuché, me emociono, así me emociono y puedo aprender. Me inspiran estas mujeres, me inspira lo que hace Tania. A mí que me toca, yo qué quiero hacer, por dónde voy a empezar o cómo voy a continuar. No sé, alguien, dos o tres mujeres que quieran
decir de qué forma les toca y qué quieren hacer. Sí, el participar, ¿no? Yo me apunto, luego me desapunto, Ajá. pero sí, o sea, la verdad sí. O sea, esta exposición me llama, me llama y pues ahí estoy y en lo en lo que pueda ayudar, pues ahí estoy, ¿sí? Me voy a dejar guiar para aprender. Gracias, Judith. Gracias. ¿Alguien más? Leslie. Pues es un poco como estoy en una etapa de estar jubilándome y retirándome un poco de algunos espacios. Mi respuesta ahorita es un poco egoísta. Eh, Tomé capturas de pantalla de las diapositivas porque realmente eran muchos nombres desconocidos para mí. Y así para medio, y también doy gracias que quedará grabada esa conferencia porque no será mañana, pero en algún momento quisiera repasar, escuchar nuevamente, pero ya teniendo más acceso a más recursos. Agradezco muchísimo la bibliografía. Tal vez voy a tomar interés en investigar más sobre unas dos o tres de esas mujeres. Una locura me llama la atención de que una se llama Melania, porque esa es el nombre de la esposa del presidente a quien no quiero nombrar de mi país natal. Este, entonces, y no sabía que eso era un nombre bíblico, o sea, que de una, quizás no está en la Biblia, ¿verdad? Pero de una mujer de la iglesia primitiva, pues entonces, sí, interesante. Entonces son cosas personales, no tengo como un plan de ir enseñando a otras mujeres y todo eso. Tal vez eso me viene después cuando me haya recuperado un poco de todos esos cambios, pero por el momento solo es de seguir aprendiendo yo misma porque ya me picaste la curiosidad. Gracias. Gracias. Y no es egoísta, o sea, lo que estamos, lo estamos aprendiendo y en el aprendizaje también estamos llevando a cabo reformas, ¿no? Entonces, también eso es parte de. Gracias, Leslie. ¿Alguien más? Ya, Chela, dilo. Tienes cara. Tienes cara de sí o no. Tengo cara de que quiero decirlo. Ajá. Pues yo creo que más que nada yo agradezco mucho el que tengo muy claro en qué quiero servir, en qué quiero estar. Y que como, y efectivamente yo cuando escucho todas estas historias, todo esto, este, acerca de las mujeres, a mí me reafirma que aquí es donde Dios me puso y aquí voy a estar, ¿no? Haciendo, como decía, como dice, y dice la Biblia, ¿no? Haciendo nada más lo que tengo que hacer, seguir prestando mis manos, para que Dios las use, mis manos y mis pies, ¿no? Que Dios las use para que a donde Él me diga que tengo que ir, ahí esté, ¿no? Hay momentos en que se siente incertidumbre porque de repente esta situación de que la migración cambia, se mueve, digo, pues ya no voy a hacer nada, ¿no? Pero de repente ahí aparecen, ¿no? Aparecen muchas, este, convocatorias y ahorita tengo mucho a dónde ir, tengo que estar presente en varias cosas y yo agradezco eso, ¿no? Y que puedo hacerlo, que tengo todavía la vitalidad, las fuerzas para hacerlo y que Dios ha provisto del trabajo para que yo pueda continuar con esto, ¿no? Eso sería mi respuesta, ¿no? En hacer lo que tengo que hacer y pues seguir prestando, mis manos y mis pies para a donde Dios me quiera mandar. Hacer, yo sé que mi ministerio está por los migrantes, por las personas en movilidad, las maneras y los caminos, Dios los pondrá. Ujú. Y creo que también en relación a la iglesia, también
con todas estas situaciones que se han estado viviendo, es muy fuerte, ¿no? Cuando hay conflictos tan fuertes dentro de la iglesia, cuando pues nos enfrentamos como mujeres, aparte de las crisis que hay, las hermanas con problemas de salud, y fuertes, ¿no? Con problemas fuertes de salud. De repente puede caer el desánimo, ¿no? Eh, pero a mí me ha quedado muy la convicción de que, pues, cuando las hermanas están débiles, enfermas, que sienten que no pueden, pues las que sí podemos somos las que tenemos que dar ánimo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que me ha nacido a mí en este tiempo, ¿no? No decaer, no dejar que la femenil se desintegre, que no dejar que la iglesia deje de trabajar pues hacer lo mismo, ¿no? Lo mismo que en el caso anterior, hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Si soy la presidenta de la femenil, pues chambearle, ¿no? Hacer lo que me corresponde y el cargo que me pongan en la junta de administradores, pues hacerlo, ¿no? Y creo que en eso consistiría mi respuesta. Gracias, Chela. Yo Vas. creo que a la hora de oír estas vidas de mujeres, lo que se me antoja es como investigar y compartir, empezar a compartir, ¿no? El, la semana pasada compartí en una iglesia la historia de Agar y las reflexiones y esto, y pienso, ¿qué pasaría si continuamente estuviéramos, digamos que bombardeando de manera sistemática nuestras iglesias con las historias? ¿No? Como recuperar a las mujeres desde las mujeres para empezar a compartir, no para empezar, para continuar compartiendo, pero de una manera mucho más sistemática. Porque hay mucha ignorancia, ¿no? Hay mucha ignorancia entre las que medio se supone que tenemos cierta información. Como dice Leslie, hay un montón de nombres que ni siquiera sé cómo se escriben, ¿no? Nunca los había oído. Y luego nos concretamos a nuestro ámbito religioso cristiano evangélico protestante y presbiterianos, y además queremos ponerle más apellidos al asunto, ¿no? Y entonces lo que hacemos es convertir toda esta riqueza en un mundito así chiquitito, ¿no? Y yo creo que tenemos que, no, lo que a mí me dan ganas es compartir con otras mujeres y seguir insistiendo, de repente en alguna iglesia que se pongan, que estén descuidaditos, ¿no? Recetarles alguna cosa de las mujeres estas de las, como de la segunda y tercera generación. Creo que sería tan útil porque mira, ¿no? Las mujeres no estaban ni calladas ni encerradas en la cocina solo con el delantal, ¿no? Eran mujeres que hicieron un montón de cosas. Y no es que estemos abriendo, abriendo la adoración a las santas, ¿no? Que mira, de repente no estaría tan mal a ver si acaso eso nos abre los ojos, pero no va por ahí. Más bien es como dar información. Pero para eso tienes que escribir el libro, Tania, para que nos lo prestes y ya está como suficientemente estudiado el asunto y lo compartimos. Pero apúrate a escribir el libro, por favor. Ya me pondré. Así, así. Bueno, ¿alguien más? Es que ya tienes información como para 250 páginas, mínimo. Como para 5 libros ya. No, por eso Hablando, digo, para que empieces, para empezar, ya está la información mínimo, así, para un librito chiquito de 250, mínimo, pues sí, mínimo. Ya la ya tienes. nos pondremos, ya nos pondremos. Bueno, Ya. em, si no hay alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna
pregunta. Está bien, si cerramos, ahora sí le pedimos a Leslie, ¿quieres orar para cerrar esta conferencia, esta plática? Tu micrófono. Perdón. Decía, a ver si recuerdo cómo ya me desconecté la mente. Sí. Oremos. Dios, Madre y Padre, te agradezco mucho por este grupo de mujeres, por esa red de mujeres, por todo lo que ponen para que sigamos comunicándonos, aprendiendo, apoyándonos, siendo más una iglesia viva en medio de tanta dificultad y tanta tristeza en este mundo. Agradezco esta noche todo el esfuerzo y la investigación de Tania, especialmente también el gran apoyo que da Tali en todo lo logístico. Pido tu bendición sobre cada hermana que está aquí conectada, que nos sigas animando y apoyando e iluminando en el qué hacer de cada quien, de las formas que buscamos ser mujeres viviendo tu evangelio en los lugares y con las personas que nos encontramos. Bendíganos y siga caminando con cada una de nosotras. Te doy muchas gracias. Amén. Amén. Pues muchas gracias. La seguimos invitando a los estudios bíblicos que hace Tania, que son los jueves a las 8 de la noche. Quien se quiera inscribir nos puede mandar un mensaje a ella o a mí. Tienen los datos de seguro de Tania. Y estén ahí pendientes a los asuntos de la red. Estamos retomando con esta conferencia, estamos retomando el trabajo de las mujeres de la red. Por un tiempo ahí estuvimos un poco calladitas, pero bueno, retomamos esto y las estaremos invitando a las siguientes actividades. Y los Tal vez. martes que está el grupo de Ah, Stali. Ahí ya no se ujú. echa, no se anuncia, pero también está el grupo de las mujeres ahí, los martes y los jueves con el estudio bíblico. Y bueno, estamos planeando un retiro para el próximo año. Nada más andamos haciendo cuentas de cuánto va a salir, cuánto va a ser la aportación, ¿no? Pero bueno, ahí andamos en esas, pero bueno, estén preparadas, listas, y pues todas van a ser bien recibidas en todas las actividades que tengamos también. Muchas Pues gracias. un abrazo a Buenas todas. noches. Buenas Abrazo, Abrazo. noches. muchas bendiciones.